Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una combinación de técnicas que nos va a permitir estudiar estructuras de información complejas y vamos a poner como ejemplo los verbos irregulares, ya que los verbos irregulares tenemos que aprender un montón de información, tenemos que aprender la pronunciación, tenemos que aprender cómo son las terminaciones, tenemos que aprender muchas cosas y a veces puede ser un poco complicado. Entonces vamos a ver un ejemplo con verbos irregulares, pero deciros que esto se puede aplicar a cualquier estructura en la lengua que estéis estudiando que sea compleja, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasos vamos a dar y luego vamos a ver un ejemplo con cada uno de los pasos. Fijaos, el primer punto que vamos a ver es ordenar y simplificar la información. Bueno, va a ser el primer paso que vamos a dar. Una vez que demos este paso, vamos a tener esa información ya casi preparada para estudiar, ¿de acuerdo? Segundo paso que vamos a dar. Aplicar la combinación de técnicas. Estudiaremos qué tipo de información tenemos y veremos qué técnica es la mejor para aprender ese tipo de información. Tercer punto. Vamos a dividir el trabajo en el tiempo. No podemos estudiarlo todo en el mismo día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo vamos a dividir ese trabajo para poder estudiarlo de la mejor forma posible. Primer punto. Ordenar y simplificar la información. Si tenemos que estudiar, por ejemplo, los verbos irregulares, puede que necesitemos recuperar la información por su pronunciación, mejor que por la forma de escribirlo. Pues puede ser interesante saber cómo tenemos que recuperar esa información para estudiarlo de una manera o estudiarlo de otra. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, dividir la información para procesarla mejor. Se procesa mucho mejor la información dividiéndola de conceptos mayores a conceptos más pequeños o en categorías, que estudiarlo todo sin ningún tipo de orden, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, siempre que podamos dividir la información de esta manera, agruparla en conceptos, deberemos de hacerlo porque nos vamos a ahorrar mucho trabajo y mucho esfuerzo. Vamos con el primer punto, fijaos, esto es un ejemplo de los verbos irregulares en inglés. Muchas veces pues los hemos tenido que estudiar de esta manera, ¿vale? Tenemos las tres columnas en infinitivo, en pasado y en participio y, bueno, los estudiamos tal y como están aquí. Pues igual no es la mejor forma de estudiar la información que tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es eso, tener en cuenta cómo queremos recuperar la información. En este caso, una de las mejores formas de recuperar la información es por su pronunciación, en vez de por su forma de escribir. Muchas veces con los verbos irregulares en inglés ocurre esto. Aprendemos las tres columnas y las aprendemos tal y como se escriben y luego tratamos de pronunciarlo y pronunciamos mal. Bueno, pues en este caso lo vamos a hacer del revés. Vamos a aprender cómo se pronuncian, cómo son esas pronunciaciones, ¿de acuerdo? Y vamos a agrupar la información, la vamos a ordenar. ¿Cómo la vamos a ordenar? Fijaos, en este caso lo vamos a ordenar por su forma de pronunciar. Hay verbos que son muy similares y que todas sus pronunciaciones son parecidas, fijaos. En este caso es el pasado y aquí es el participio y aquí todos terminan en EW, ¿de acuerdo? Y aquí en WN. Y aquí tenemos la pronunciación y con esto es con lo que nos vamos a quedar, ¿vale? Todas terminan en U. Y aquí UN. UN o UN. ¿De acuerdo? Y esto es con lo que nos tenemos que quedar, con esta pronunciación. La forma de escribir la veremos tantas veces que no vamos a necesitar memorizarlo. Nos va a ocurrir de manera automática, pero vamos a prestar atención a su pronunciación. Y en lo que está entre paréntesis es en lo que nos vamos a fijar. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos. En este caso, terminan en OT, OT, ¿vale? Aquí igual, en participio terminan de la misma manera. Bien, pues lo agrupamos por su pronunciación. Otro ejemplo. En este caso, todos los verbos, tanto en infinitivo como en pasado como en participio, se escriben igual. Bueno, pues los vamos a agrupar también, ¿de acuerdo? Y también tenemos su pronunciación. Siempre vamos a tener su pronunciación con nuestra forma de escribir. Si no conocemos el alfabeto internacional sobre cómo se pronuncia, lo que vamos a hacer es ponerlo con nuestras letras, ¿vale? Es para nosotros, tenemos que estudiar para nosotros y tenemos que enterarnos de lo que estudiamos. Entonces, bueno, pues lo escribimos con nuestra letra para enterarnos de cómo se pronuncia. Más ejemplos. Fijaos, aquí terminan en T. Perdón, aquí terminan en T. Todos terminan en T, ¿de
¿de acuerdo? Es muy parecido. Entonces he agrupado estos verbos por su pronunciación. Bien, una vez que ya tenemos los verbos agrupados con su pronunciación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es combinar las técnicas. Por una parte, la palabra clave, como ya sabemos hacer para asociar el significado de la palabra, y el loci. Vamos a ver el primer punto. Imaginad que no sé cómo se dice reunir en inglés. Bueno, ya tengo aquí la traducción, ¿no? Pues elaboro las asociaciones como ya sé hacer. Reunir, meet. Me reúno en un meeting, por ejemplo. Ya está, es muy parecido, de ahí viene la palabra, ¿vale? Ya tengo la asociación elaborada. Learn, aprender. Bueno, pues learn a mí me recuerda al león. Puedo imaginar un león que está estudiando, aprendiendo a mi lado, con unas gafas de pasta, me lo puedo imaginar para darle algún detalle más, al lado mío en mi escritorio estudiando conmigo, ¿vale? Ya está, asociación de palabra clave. Dormir, sleep, sleep, me recuerda a la ropa interior, un sleep. Pues puedo imaginar que una persona que conozco duerme con un sleep en la cabeza, ¿vale? Y ya está, ya tengo las palabras asociadas. Esto ya lo sé hacer, ¿vale? La palabra clave, ya lo he practicado. Bien, esto para aprender el significado. ¿Qué hago para aprender la terminación? Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es utilizar un lugar para recordar que la terminación es la que es. En este caso es T, fijaos. Termina todo en T, 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 T. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un lugar que me recuerde a T. En este caso voy a elegir una iglesia, porque la T tiene forma de cruz y me va a recordar la iglesia. Y voy a meter dentro de esa iglesia que conozca todos los verbos que tengo aquí. Y va a servir como código. Por una parte puedo asociar los verbos en cada lugar de la iglesia, los puedo ir colocando, como ya sabemos hacer con la técnica loci, y por otra parte, al saber que están dentro de la iglesia, me van a recordar que su terminación es la T. ¿De acuerdo? De esta manera no va a haber ninguna equivocación. Si yo me imagino que hay personas reuniéndose a la entrada de la iglesia, ya sé que el verbo es meet y que la terminación va a ser en T, porque están en la iglesia. Con aprender igual. Si me imagino ese león dentro de la iglesia, a la entrada, en el primer lugar que elija, a la derecha, me lo imagino aprendiendo, estudiando allí dentro de la iglesia, sé que tanto su pasado como su participio van a terminar en T, porque está dentro de la iglesia. No tengo que hacer ningún esfuerzo adicional por aprender estas terminaciones. Lo voy a saber automáticamente porque sé que las asociaciones que he realizado, las he realizado dentro de la iglesia. Al igual que dormir, me puedo imaginar en un banco dentro de la iglesia a una persona durmiendo con un sleep en la cabeza. Además de ser una asociación extraña en la que me puedo reír, voy a recordar toda esta información. La iglesia es el código que me ayuda a aprender que la terminación es en T, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a hacer con todas las palabras. Voy a elegir un lugar para cada terminación y hoy voy a colocar todos los verbos. Si tengo que aprender más verbos más adelante, voy a tener espacio para ir colocándolos ahí. Y no va a haber interferencias porque, como vuelvo a reiterar, la iglesia me va a recordar que la terminación es la T, ¿vale? No me voy a equivocar, lo voy a tener súper claro. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, aquí todos los verbos, tanto el infinitivo como el pasado como el participio, son iguales. Bueno, pues yo me puedo imaginar un lugar en el que me recuerde que son iguales, pues me puedo imaginar un lugar que hay arcos, hay diferentes arcos. Puede ser algún edificio público que tenga arcos en su entrada, y ahí es donde voy a colocar todos estos verbos, ¿de acuerdo? De igual manera que habéis hecho con la técnica loci, lo podemos hacer aquí. Entonces yo voy a recordar que todos los verbos que estén ahí se pronuncian igual, se escriben igual, tanto en pasado, presente y participio, ¿de acuerdo? Tengo ese lugar y puedo recorrerlo mentalmente. ¿Que necesito asociar las palabras porque no las sé? Bueno, pues lo hago con la técnica de la palabra clave. El código de la terminación me lo dice el lugar y no tengo que preocuparme por aprender más información, ¿de acuerdo? Estoy aplicando las técnicas de manera inteligente, de manera que me ahorro un montón de trabajo y de esfuerzo. Otro ejemplo más, en este caso, OT. La terminación es OT, ¿de acuerdo? Me fijo en la pronunciación, OT. Vale, OT. OT a mí me recuerda a bota. Y yo suelo dejar mis zapatos
fuera, mis botas, cuando voy al gimnasio, las dejo fuera, las dejo ahí aparcadas. Bueno, pues puedo elegir mi gimnasio como lugar para colocar todas esas terminaciones que terminen en OT. ¿De acuerdo? Fijaos que la elección de los lugares es también un poco ridícula, ¿no? Me ayuda a recordar un poco la pronunciación que tengo que hacer. Bueno, vale cualquier cosa, ¿vale? En este caso he utilizado el gimnasio, pero vosotros podéis elegir la que queráis. Y ahí, utilizando de nuevo los lugares, voy a colocar todos los verbos que tienen esa terminación. ¿Veis cómo funciona? Es todo el mismo principio, ¿vale? Y fijaos, luego necesito repasar todos los verbos, pues bueno, simplemente tengo que hacerme un recorrido mental por esos lugares, por la iglesia, ¿vale? Por ese edificio emblemático de mi ciudad, con arcos, y aquí ya voy a saber que son todas las terminaciones iguales, a mi gimnasio, y si os dais cuenta, puedo recordar toda la información simplemente con un viaje mental, ¿vale? Y no va a haber interferencias. Yo sé que alguien que dormía con un slip en la cabeza iba a estar en la iglesia, estaba tumbado en un banco de la iglesia. Sé que las terminaciones van a ser en T, ¿vale? Y no va a haber duda. Yo no me voy a imaginar a alguien durmiendo en mi gimnasio. Estaba en la iglesia, ¿vale? Que es lo que me llamaba la atención. De esta manera podéis aprender gran cantidad de verbos irregulares en muy poco tiempo y sin confundiros. Ya simplemente para resaltar algo es deciros que hay que dividir el trabajo en el tiempo, ¿vale? Si imaginad, por ejemplo, que al día siguiente tenéis un examen, podréis aprenderos todos los verbos irregulares que hemos visto en la tabla del principio aplicando esta técnica. Pero también os digo que es mucho mejor dividir el trabajo en el tiempo y ir repasando el material. Una de las claves de esta técnica es que podéis repasar el material siempre que queráis, lo podéis recuperar muy fácilmente. Simplemente tenéis que haceros un paseo mental por esos lugares. Pero es importante que repitáis el material, que repitáis la pronunciación cuando lo estéis repasando. No simplemente mental, sino que la verbalicéis, porque estáis aprendiendo un idioma. Entonces tenéis que repetir las cosas. La técnica os ayuda a mantenerlo en la cabeza y a poder repasarlo, pero tenéis que hacer ese trabajo de repetición, ¿vale? En este caso la repetición es una repetición inteligente, no es una repetición de lorito. Tenéis una estructura en la cabeza, tenéis una forma de trabajar, una forma de recuperar la información y podéis repetirla y practicarla siempre que queráis, ¿vale? Importante. Ahora ya, para terminar, vamos a repasar un poco las claves que hemos visto en el vídeo. Decíamos que el primer punto era ordenar y simplificar la información y que esto ya es una parte del estudio. El trabajo que empleáis en ordenar y simplificar es un trabajo válido, es un trabajo en el que ya estáis estudiando, ¿de acuerdo? Simplemente este hecho de ordenar significa que estáis estudiando. Aplicamos la combinación de técnicas una vez que ya sabemos qué tipo de información tenemos y cómo la vamos a estudiar, cómo vamos a recuperar esa información. Aplicamos las técnicas, en este caso aplicábamos dos. Aplicamos la de palabra clave y la técnica LOCI, ¿de acuerdo? Utilizamos los LOCIs como códigos para saber qué terminación tenían los verbos y la palabra clave para asociar el significado y aprender el significado del verbo. Y dividíamos el trabajo en el tiempo, ¿vale? Si tenéis que estudiar para un examen y os veis un poco pillaos, sí que podéis aprender muchísimo vocabulario, muchísimos verbos en una sola tarde. De hecho, podréis aprenderos, si tenéis el material preparado y los verbos organizados, podréis aprenderos todos los verbos irregulares en una tarde. Pero no es la manera, tenéis que dividir el trabajo en el tiempo, porque ese material que habéis memorizado tenéis que repasarlo para que se asiente bien en vuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que os veis pillados en un examen y tenéis un examen de verbos, podéis hacerlo de esta manera, pero la mejor forma de asentarlo en vuestra mente es trabajo en el tiempo, hacer trabajo de hormiguita y sobre todo repasar, ¿no? Repasar ese material que habéis asociado, repetirlo y verbalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces espero que apliquéis lo que habéis visto en el vídeo y que se aprende haciendo, ¿de acuerdo? Una vez que dominéis un poco la técnica, que dominéis las dos técnicas, veréis que podéis memorizar gran cantidad de información con muy poquito esfuerzo.